Bienvenidos a Economía en Breve número 463 del 24 de mayo del 2026. Si lo pensamos bien, esta semana ocurrió algo importante para México. Moody's redujo la calificación de la deuda soberana de México de Baa2 a Baa3, que es el último escalón antes de salir del llamado grado de inversión, y les dejo esta infografía, esta imagen que armé para que puedan tener como referencia de lo más relevante que tiene Moody's que decirnos en esta decisión. Al mismo tiempo que bajó la calificación, Moody's cambió la perspectiva para la deuda de negativa a estable, con lo que la agencia está diciendo que la situación se deterioró más de lo que esperaban, pero por ahora pues no esperan un deterioro acelerado adicional. ¿Y qué fue lo que más le preocupó a Moody's? Básicamente fueron 5 cosas. Primero, los déficits fiscales persistentemente elevados. Segundo, el apoyo continuo que se le está dando a Pemex. Tercero, crecimiento económico débil. Cuarto, una deuda pública que sigue aumentando. Y quinto, una pérdida gradual de credibilidad de algunos anclajes fiscales. Por ejemplo, Moody's espera que la deuda del gobierno pueda acelerarse a aproximadamente 55% del PIB hacia el 2028 desde niveles cercanos al 40% que teníamos hace pocos años. Además, señala algo que hemos comentado varias veces aquí. Pemex sigue representando una presión importante para las finanzas públicas. La agencia estima apoyos equivalentes a decenas de miles de millones de dólares que limitan la flexibilidad del gobierno y su capacidad para mantener la solidez en las finanzas públicas. Pero Moody's también reconoce fortalezas importantes como que México sigue teniendo una economía grande y diversificada con acceso preferencial al mercado de Estados Unidos todavía y mantiene estabilidad macroeconómica y un Banco de México independiente y con credibilidad, por lo menos hasta el momento. ¿Qué implicaciones podría tener todo esto? La baja en la calificación, pues no significa una crisis inmediata, pero sí significa que el margen de maniobra se está reduciendo porque mientras más cerca se encuentre el país del límite inferior del grado de inversión, pues hay una mayor sensibilidad a errores fiscales y hay menos confianza entre los inversionistas, y esto podría elevar el costo del financiamiento en el futuro. En esta siguiente tabla podemos ver cómo queda la calificación de la deuda de Moody's comparada con las otras agencias, y ya tanto Fitch como Moody's nos tienen en el último escalón. Todavía falta Standard & Poor's, que ya nos puso en perspectiva negativa. Entonces aquí el mensaje es que no vamos bien, y si lo pensamos bien, muchas veces los problemas financieros grandes no comienzan con una explosión, comienzan con una advertencia. Ya veremos qué hace el gobierno, pero si no cambia sustancialmente el rumbo que llevan las cosas, en un par de años estaremos perdiendo el grado de inversión, con las negativas consecuencias que esto tiene, y que básicamente son mayores costos del financiamiento para el gobierno, para las empresas, y esto en perjuicio del crecimiento que pueda tener la economía, y esto siempre y cuando no se detone una crisis económica de mayores proporciones, que es algo que también podría ocurrir dependiendo del deterioro que se dé en esta posición fiscal del gobierno. Pasando a los indicadores económicos de la semana, se dieron a conocer finalmente las cifras detalladas del Producto Interno Bruto al primer trimestre del año. En esta gráfica pueden ver la caída que se da de 0.6%. Se revisó un poquito la cifra, originalmente se había anunciado una caída de 0.8% en el primer trimestre. Sigue siendo una caída bastante importante, como pueden ver aquí. Si vemos los principales componentes del PIB, la industria cayó 1%. En esta siguiente gráfica pueden ver cómo, pues prácticamente desde el 2024 a la fecha se han presentado varias caídas en los diferentes trimestres en la industria, por ahí un par de crecimientos, pero la está pasando mal la industria, digamos que aquí las cosas no van bien. Los servicios que podemos ver en esta siguiente gráfica y que representan 2/3 partes de la actividad económica, pues cayeron 0.4%. No es usual que el sector servicios presente una lectura negativa, y en este caso una lectura negativa importante como la que vemos aquí, entonces malas noticias. En esta siguiente gráfica les presento cómo se ve el nivel del Producto Interno Bruto, tanto en las cifras llamadas originales, que es el dato duro,
como en las cifras desestacionalizadas que se ven aquí en una rayita amarilla que va más o menos ahí a la mitad de la línea azul, que son las cifras originales, y estoy comparando el desempeño que ha tenido la economía con esta línea que pueden ver aquí anaranjada, que es la tendencia que llevaba anterior al 2019, anterior a los gobiernos de Morena, y vean cómo se da la caída de la pandemia, es cierto, pero no hemos logrado recuperar en todos estos años los niveles que deberíamos de tener de producción dada la tendencia que llevaba la economía. Muchos otros países sí los han recuperado, entonces las cosas pues no van bien para la economía. Y si vemos otros de los sectores, el sector agropecuario cayó 1.7%, aquí normalmente presenta algunos bandazos este sector. Si vemos al interior de la industria, la minería ligó 2 trimestres con crecimientos positivos, aunque en lo general pues ha estado bastante mal, como pueden ver desde el 2021, con crecimientos muy bajos o de plano con contracciones importantes. Principalmente aquí está la extracción de petróleo. El sector de producción de electricidad, gas y agua también con una caída muy fuerte en el trimestre, 2.2%. Se compensa con lo que había crecido en el cuarto, pero vean también un sector que en lo general va en declive. La construcción, que pueden ver en esta siguiente gráfica, mostró una caída fuerte de 2.2% en el trimestre, con lo que pues revierte buena parte de la ganancia que se da en el cuarto trimestre del año pasado. Y vean cómo aquí también se empiezan a acumular varias barritas negativas del 2024 a la fecha, luego de los crecimientos sorprendentes, sobre todo durante el 2023. Por lo pronto, aquí esta industria pues no va bien. Las manufacturas en lo general pues han presentado un mal desempeño y en el primer trimestre una caída del 0.8% que pueden ver aquí, varias barritas negativas desde el 2023 hasta la fecha. Entonces esta industria también en declive. Lo que es al interior de los servicios, el comercio minorista, que es de las ramas que habían estado con un desempeño razonablemente bueno en el primer trimestre, se caen con fuerza 1.3%, como pueden ver aquí. Hay que recordar, estas son cifras desestacionalizadas y el crecimiento se refiere al trimestre inmediato anterior. Entonces no es una buena noticia que este sector tan importante haya caído. Vamos a ver si en el segundo trimestre viene por lo menos algo de recuperación, pero por lo pronto pues malas noticias. El transporte presenta una caída, si bien marginal o pequeña, de 0.3%, pues no es una buena noticia que se haya apagado el impulso que traía este sector, como pueden ver aquí, muy dinámico en 2021-22 y en los últimos trimestres pues prácticamente apagado. El transporte tiene mucho que ver con el ritmo de la actividad económica y me parece que lo que está reflejando es justamente esa debilidad que vemos en la economía. En esta siguiente gráfica pueden ver al sector de servicios financieros, que apenas creció 0.2%. Este es uno de los sectores que se ha mantenido creciendo y diría que es uno de los sectores compuestos por grandes empresas que normalmente están bien administradas y pues, normalmente tienen un buen desempeño, así que pues este crecimiento marginal tampoco suena bien. Si pasamos a los servicios inmobiliarios, que pues, representan buena parte de la actividad de los servicios, crecieron 0.2%, son tasas bastante marginales. Ha seguido creciendo, pero cada vez con tasas más bajas. Y servicios de salud, que es de lo que había venido creciendo en finales del 24 y 2025. Y este sector ha venido creciendo por el espacio que está dejando el sector público en la provisión de servicios de salud ante la falta de presupuesto en el IMSS y en general en el sector salud. Entonces está creciendo, pero quizá no por las razones más afortunadas. Y este sector me parece muy relevante, los restaurantes y hoteles, alojamiento y preparación de alimentos, que vean cuántos trimestres lleva con caídas pues entre pequeñas e importantes. 0.8% es una caída bastante relevante. Y este sector refleja bien lo que le pasa a las empresas medianas, pequeñas, microempresas inclusive en el país, que son las que dan buena parte de los empleos, quizá no los empleos mejor pagados, pero sí en volumen
algo importante, y son los que están absorbiendo pues buena parte de la debilidad de la economía, de la demanda, los incrementos en algunos de los precios en sus insumos, y es un sector que no le está pasando bien, y me parece que esto refleja también esa situación que viven sobre todo empresas medianas y pequeñas, como les comentaba. Entonces, lo que vemos en las cifras del PIB es una economía bastante débil que no pinta para mejorar, por lo menos en el futuro cercano. También en la semana salen las cifras de inflación de la primera quincena de mayo, que resultaron pues un poquito mejor a lo esperado, menos 0.16%, como pueden ver aquí en esta gráfica de la primera quincena comparada contra las primeras quincenas de mayo de años anteriores, muy en línea con lo que estaba esperando el mercado, que era una baja de 0.14%. Sin embargo, lo que es usual para esta quincena es una baja de 0.34%, porque es cuando las tarifas eléctricas en varias ciudades del norte del país pues entra la temporada de verano, que son más bajas, y esto ayuda a esta baja en la inflación. Normalmente es mucho más relevante, y ahorita con todo y ese impacto pues no logró bajar más, tener una lectura más negativa en la inflación. En este siguiente cuadro del INEGI podemos ver justamente que la electricidad es la que explica la mayor parte de la baja que se da, de hecho, de la lectura negativa en la inflación. Si vemos la inflación subyacente, que excluye los componentes más volátiles, diría que también aquí son buenas noticias, no estuvo tan mal el resultado, 0.13% observado, se esperaba 0.16%, lo normal para esta quincena debería ser 0.11%, entonces quedaron un poquito por arriba, pero no estuvo tan mal. Si vemos la inflación de los servicios, aquí sí el resultado, 0.17%, pues fue casi el doble de lo que normalmente debería observarse en esta quincena y en este renglón, que sería 0.09%. Entonces los servicios no se están portando bien desde hace tiempo. En esta siguiente gráfica podemos ver el comportamiento a tasas anuales de la inflación general en la línea verde, que se modera un poquito a 4.11% después del brinco que dio en el mes pasado. No está tan mal el 4.11, pero sigue por arriba del nivel del 4%. La inflación subyacente que ven en la línea amarilla, pues bajó ligeramente, pero está en 4.22%. Entonces, pues ambos indicadores están fuera del rango establecido alrededor de la meta de Banco de México. Y si vemos los componentes de la inflación subyacente, los servicios siguen bastante elevados, 4.59%. Y de hecho, pues no dan señales de estar descendiendo, se han mantenido aquí arriba del 4% ya por varios meses, y en este caso por varias quincenas. Y la inflación de mercancías sí se moderó un poquito, quedó en 3.83%. Aquí ayudaron algunos precios que bajaron, pero todavía sigue en niveles relativamente elevados. Entonces, la inflación pues presentó resultados no tan malos en la primera quincena de mayo. Habrá que ver cómo viene la segunda, pero en términos generales sigue todavía bastante elevada. Por otro lado, se dieron a conocer las minutas de la última decisión de política monetaria de Banco de México durante la semana, y estas minutas pues dejan ver diferencias importantes tanto en la lectura de lo que ocurre en el entorno económico como en las interpretaciones que tienen los miembros de la Junta de por qué esto es así. 3 de los miembros de la Junta, que son los que presumiblemente votaron por el recorte a la tasa de interés, pues ven que esto es correcto ante el deterioro en la actividad económica y la holgura existente en la economía, es decir, la diferencia entre el crecimiento observado y el potencial, y se justifican de diferentes formas que van desde apuntar que los recientes repuntes en la inflación se deben a choques transitorios de precios relativos sobre los cuales la política monetaria no puede actuar, no tiene poder, y también hasta una interpretación, diría, muy a modo de los niveles de la tasa de interés neutral de la política monetaria, que prácticamente ya lo alcanzamos. Un nivel neutral quiere decir que la postura monetaria no está ni impulsando ni frenando a la actividad económica. Algunos comparan incluso los niveles actuales de tasas de interés, holgura económica e inflación con otros momentos del pasado para justificar que el recorte era apropiado, pero hacen un lado el hecho
de que el entorno que estamos viviendo actualmente en el mundo, pues no lo habíamos tenido nunca, y los riesgos que hay ahorita, pues tampoco los habíamos experimentado, por lo que las justificaciones, pues francamente me parecen muy endebles. Eran ganas de bajar la tasa de interés, desde luego preocupados por la falta de actividad económica. Alguno de estos miembros llega incluso a decir que tanto en términos técnicos como comparativos, la postura monetaria en los niveles alcanzados continuará siendo restrictiva, lo que francamente me parece muy forzado. Yo creo que ya no estamos viendo niveles restrictivos en la tasa. De los miembros que presumiblemente votaron por mantener la tasa, hay uno que presenta, diría, argumentos muy claros y hasta cierto punto contundentes, como que las condiciones de holgura actuales son insuficientes para contrarrestar las presiones de alza en los precios y que el balance de riesgos para la inflación se mantiene significativamente sesgado al alza, con lo que coincido totalmente. El otro miembro que presumiblemente votó por mantener la tasa, pues presenta comentarios poco claros para justificar su postura y refiere lo que dicen organismos internacionales sobre los riesgos que hay, pero francamente no vi una argumentación sólida para justificar que habría que mantener la tasa de interés. Como quiera que sea, independientemente de quién tenga la razón ahorita, por lo pronto parece que ya terminó el ciclo de baja en la tasa de interés de Banco de México y ahora habrá que ver en qué momento comenzará un nuevo ciclo que, como se ven las cosas, diría que va a ser de alza. Si las presiones inflacionarias se aceleran por los impactos provenientes del entorno global, como ya pues muchos de los bancos centrales alrededor del mundo están comenzando a anticipar, pues en ese caso el ciclo de alza aquí en México podría comenzar antes de lo previsto y tendría que ser más agresivo a lo que hoy día todo el mundo espera para las tasas de interés para poder contener las presiones y sobre todo mantener ancladas las expectativas de inflación. Miren, del entorno político de México creo que hay que mencionar esto que pasó la semana pasada. Por un lado, el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, haciendo un llamado urgente a los socios de Estados Unidos en el mundo a ir pues contra los diferentes grupos terroristas, incluido, también lo mencionó, el cártel de Sinaloa. Y también en la semana se da la visita del encargado de la seguridad interior de Estados Unidos aquí a Palacio Nacional, que pues al parecer ha de haber sido una reunión bastante ríspida. Me parece que Estados Unidos tiene mucha claridad en lo que quiere y lo que quiere, porque para ellos es un tema de seguridad nacional, es que se les entregue a muchos de los miembros vinculados al gobierno que están relacionados con las actividades criminales del narcotráfico, que son para ellos pues narcoterroristas. También en la semana, pasando ahora a Estados Unidos, en los temas relevantes, pues se dieron a conocer las minutas de la última decisión de política monetaria de la Reserva Federal. Y aquí está pasando algo interesante porque cada vez hay más oficiales de la Reserva Federal que están advirtiendo que el Banco Central debería comenzar a considerar subir las tasas de interés si la inflación continúa persistentemente por arriba del objetivo del 2%. Muchos de los oficiales del Fed han llamado también a abandonar este sesgo de baja, esta señal que dan de que las tasas todavía podrían bajar, para cambiar el tono del comunicado y más bien comenzar a prepararse hacia un incremento en tasas si la inflación no se comporta. Y también la gran mayoría de los participantes pues notaron que ha aumentado el riesgo de que la inflación se quede pues más tiempo por arriba del objetivo del 2% que está persiguiendo la Reserva Federal, mucho más de lo que esperaban previamente. En fin, el tono está cambiando en varios bancos centrales, y aquí lo vemos en la Reserva Federal, hacia pues un nuevo ciclo de alza en las tasas de interés que parece será necesario para contener todas las presiones que hay del entorno internacional y mantener las expectativas de inflación efectivamente ancladas. Y también relacionado con la Reserva Federal, pues esta semana finalmente se confirma al señor Warsh como el nuevo presidente de la Reserva Federal. Ya tomó su juramento, ya Trump le dio ahora sí que las llaves de la Reserva Federal,
Y pues en un comentario inusual, pues Trump tratando de pues separarse un poco de la labor del nuevo presidente de la Reserva Federal, pues dijo que él va a hacer sus propias cosas al frente del Fed, pero ya veremos si lo que empieza a hacer es hablar de alza en tasas, pues seguramente Trump pues no le va a gustar y va a salir a decir que todo lo está haciendo mal y a ver qué calificativos le pone al nuevo presidente de la Reserva Federal. Va a estar muy interesante también ver siempre el primer discurso de un nuevo presidente de la Reserva Federal marca su visión de cómo está leyendo la política monetaria, cómo la interpreta y qué es lo que está viendo para la economía. Esto es lo que creo que puede darle mucha información a los mercados y habrá que estar muy pendientes de ese primer discurso en su momento. Pasando a los mercados, pues esta semana hubo un buen desempeño en los mercados accionarios, como pueden ver aquí, con crecimientos casi generalizados en los principales índices. Nuestro promedio de 10 mercados ganó 1.7% en la semana, un buen resultado. La Bolsa Mexicana de Valores registró durante la semana un crecimiento de 0.5%, entonces pues no le fue tan mal a la bolsa. Y nuestro tipo de cambio tuvo por ahí algunos vaivenes acotados, aunque terminó la semana en un nivel parecido al del viernes de la semana precedente, en 17.32 pesos por dólar. Para la semana que inicia vamos a tener mucha información económica aquí en México, comenzando el lunes con las cifras de la balanza comercial del mes de abril. Vamos a tener también las cifras de la balanza de pagos del primer trimestre. Posteriormente, el miércoles viene el informe trimestral de Banjico, donde aquí habrá que ver si vuelven a revisar sus pronósticos de inflación y qué nos dicen en torno a la inflación. El jueves veremos los resultados de la encuesta nacional de ocupación y empleo ya con cifras del mes de abril y terminamos el viernes con las cifras de actividad financiera y finanzas públicas del mes de abril. Finanzas públicas es uno de los indicadores que hay que seguir con atención, porque aquí es donde pueden saltar los problemas y donde el gobierno tendrá que empezar a tomar medidas si es que no queremos perder el grado de inversión. Y en Estados Unidos el jueves veremos el informe de ingreso y gasto personal del mes de abril. Aquí viene el indicador más importante de inflación para la Reserva Federal y también una revisión de las cifras del PIB del primer trimestre. Es la siguiente revisión que nos dan. Seguramente no habrá cambios tan relevantes, aunque bueno, habrá que estar pendientes y desde luego de todo el entorno global, lo que está pasando entre Estados Unidos e Irán, pues podría ver por ahí algunos eventos, algunos cambios que podrían tener impacto en los mercados y en la economía y habrá que estar pendientes. Y con eso terminamos este programa número 463 de Economía en Breve. Muchas gracias y que tengan una excelente semana.